Y aquí estamos en directo para compartir con ustedes este tema que aparentemente o no suena bastante preocupante, sobre todo para aquellas personas que tienen pequeñas empresas, que son pequeños emprendedores. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Lo explicaba un poquito al comienzo del programa, pero que sea nuestro invitado el doctor César Mauricio Ochoa Pérez. Él es abogado, además es contador público. Viene de una firma que se llama Ochoa y Asociados. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor César Mauricio. Hace rato no nos visitaba. Gracias, Yamil, por invitarnos a estos temas que parecen un poco complejos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, y además competen a todas las personas, no solo para los grandes empresarios. Todas las personas creen que los dividendos, las participaciones, las utilidades solamente las distribuyen las grandes empresas, ¿sí? Pero también los pequeños empresarios tienen utilidades, porque para eso tienen su empresa. Pero por supuesto. Y al tener las utilidades, pues tienen que distribuirlas, ya sea a través del dividendo o de la participación, y a partir de diciembre del año pasado, con la reforma tributaria, las que se generen en el 2017 y siguientes años estarán gravadas con impuesto al dividendo. Impuesto de renta a los dividendos es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Yo los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas, pero entendamos un poquito este concepto, doctor César Mauricio, impuesto de renta a los dividendos. Correcto. Pongamos un ejemplo. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Pues vamos a trabajar como en la academia con Pedro, ¿cierto? Sí. Entonces Pedro Por dice, eso yo le digo que me siento en clase. Pedro tiene una fábrica. Al tener esa fábrica, Pedro dice, oiga, yo estoy trabajando como persona natural, ya he crecido, muchos supermercados, almacenes de cadena me están pidiendo insumos de mi fábrica, elementos que yo fabrico, y me piden que me convierta en una sociedad. Entonces Pedro monta Pedro Fábrica SAS. Pedro, siendo persona natural monta una empresa, lo que conocemos como una sociedad. Y entonces él es el accionista de esa sociedad, Pedro Fábrica SAS. Sí. Ese Pedro Fábrica SAS es una sociedad que es independiente de él, no es la persona de él, es una empresa que va a tener proveedores, va a tener créditos, va a negociar con clientes y va a hacer préstamos en los bancos, toda la actividad comercial de la sociedad. Esa sociedad va a generar utilidades. Claro, porque yo fabrico, obtengo unos ingresos, después obtengo unos costos, también tengo unos gastos, y al final me queda una utilidad. Esa utilidad... Que es lo ideal, pues. Claro, obviamente. porque yo pues creo unas sociedades, ¿para qué? Para poder tener, obviamente, utilidades. Esas utilidades, dependiendo del tipo societario, se llaman dividendos. Las sociedades por acciones, que hoy son muy populares, por ejemplo, como las SAS, generan dividendos. Las sociedades anónimas, como las grandes sociedades de este país, generan dividendos. Las sociedades limitadas, las sociedades colectivas y otras sociedades, pues generan unas participaciones en esa utilidad. Cuando termina el año, pues uno hace un balance de la compañía, su estado de resultados, y dice, mire, me sobró esta cantidad de dinero, es decir, obtuve unas utilidades. ¿Y qué más lógico que esas utilidades hay que entregárselas a quién? A su dueño, en este caso a Pedro. Sí. Hasta el año 2016, todas las utilidades que se generaran, el impuesto lo pagaba la sociedad. Y si la sociedad pagaba los impuestos respectivos, entonces no había lugar a que a Pedro se le cobrara impuesto por las utilidades que recibió. Es decir, los dividendos no estaban gravados. Hasta el año pasado. Hasta 31 de diciembre del año 2016. Y ahí se empezó a complicar la cosa. Claro, con esta reforma tributaria, dijo el gobierno nacional, pues bueno, todas las personas naturales que sean propietarios de empresas, a partir de 2017, cuando le vayan a entregar utilidades, entonces hágame el favor que todas las que se generaron de 2017 en adelante, le vamos a cobrar un impuesto. ¿Cuál sería el impuesto? Pues el impuesto sería, para quien tenga utilidades o le entreguen dividendos o participaciones, por más de 19 millones de pesos le van a cobrar el 5% sobre esos 19. Y si obtiene utilidades por más de 31, le van a cobrar el 10%. Entonces, mire usted. Por más de 31 millones de pesos anuales. Anuales, exactamente. Sí, uno dice, eso es mucho dinero. Divida usted 31 millones entre 12 meses y entonces el empresario tendría menos que un sueldo, y para acabar de ajustar le va a tocar pagar el impuesto que paga la sociedad, que paga el 34%, imagínese usted. Y luego a él le va a tocar pagar un 10% más de todo lo que le entreguen como utilidades. Y yo les digo algo. Me tapo la boca, no me parece justo, pero bueno, ustedes pueden participar, aprovechen el espacio. En Medellín, en Antioquia y en Colombia hay muchos emprendedores, hay pequeños empresarios. Usted tiene, por ejemplo, una tienda en su barrio, tiene un mini mercado, un pequeño mercado, o alguno, por ejemplo, que se dedique a prestar servicios de iluminación, de montaje de eventos, o tienen una fábrica de arepas familiar.
todo ese tipo de negocios, estos negocios, y no tienen que ser grandes porque lo explicábamos al principio del programa, tendrán que pagar impuesto al dividendo si es una sociedad que tiene unos accionistas. ¿Quiénes serán los accionistas? ¿Quiénes serán los partícipes de esa sociedad? Normalmente el padre, la madre, los hijos, hermanos que montan estas sociedades para poder venderle a muchas empresas. El mercado cada vez se formaliza más. El gobierno nacional está tratando de que todo el mundo se vuelva formal, salirse mucho de las personas naturales, salirse mucho del mercado en efectivo para tener empresas que facturan, tributan y demás. Pero es un desincentivo que se genera a ese dividendo o a esas personas que van a generar empresa, porque cuando generan empresa, ahora además le van a cobrar impuestos sobre sus utilidades, mejor aún, sobre sus participaciones o dividendos. ¿Cuáles son las rentas para las personas naturales? Pues la ley 1819 dividió las rentas de personas naturales en varios tipos. La primera es las rentas laborales, es decir, la que uno obtiene de aquel trabajo, de aquellos honorarios, de aquellos servicios que uno presta personalmente. También aparecieron las rentas de capital, es decir, yo tengo bienes arrendados, yo tengo una cantidad de inversiones y eso me genera unos ingresos. Esas son rentas de capital y van, digamos, como una renta cedular independiente. Muy bien. Tengo rentas no laborales, cuando yo como persona natural tengo un negocito, compro y vendo y tengo rentas laborales, o presto servicios y tengo honorarios pero tengo trabajadores. Ahí también tengo una renta no laboral. Y por último, pues tendría unas rentas por los dividendos, que es de las que estamos hablando. La renta de las personas naturales en Colombia cambió. No lo vamos a ver hasta la próxima declaración de renta, o sea, hasta la del 2018. Sí. Porque esta que vamos a presentar en 2017 es del 2016. Claro. Y las reformas tributarias no son retroactivas, o sea, que solo operan hacia el futuro. Muy bien. Esta reforma tributaria, entonces, convirtió las rentas en rentas cedulares y usted va a tener que hacer una pequeña declaración de renta por cada uno de los tipos de renta que tiene, después sumarlas y pagar. Eso es lo que el Estado le dice simplificación del impuesto. Dios bendito. Mejor dicho, es un tema que suena complejo, pero ahí lo vamos entendiendo poco a poco y para eso es este programa, para ayudarles a ustedes a entender y a brindarles, por supuesto, orientación en muchos temas que están presentes en nuestra vida diaria. Está con nosotros Wenceslao, me dijeron. Bienvenido. Aló. Sí, buenas noches. Lo escuchamos y por favor le vamos a pedir que le baje todo el volumen al televisor, al igual que a los televidentes que van a participar, para escucharnos mejor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo vivo en un edificio. Sí. Se le alquiló la terraza a Operador Tigo. Ellos están pagando por el canon de arrendamiento 2.350.000 pesos. Por la antena, es una antena. Por la antena. Hay que pagar impuestos a tributarios. Es una buena pregunta, sí, claro, la pregunta doctor César buena. Mauricio. Gracias, Wenceslao. En este caso estamos hablando de una entidad que es una copropiedad. Las copropiedades pueden tener ingresos adicionales a las cuotas de administración que pagan los sujetos. En este caso se está alquilando un área común. Esa área común, todos los ingresos que se reciban, si son destinados a cubrir los costos de las áreas comunes de la entidad, no hay lugar, en este caso, a ningún pago de impuestos. Sí. Pero si de alguna manera eso genera utilidades y las utilidades se distribuyeran entre los propietarios, en este caso sí estaríamos hablando ya de una especie de sociedad comercial y ya aplicaríamos impuesto de renta y al aplicar impuesto de renta a esa entidad también aplicaríamos impuestos sobre los dividendos. Muy bien. Doctor César Mauricio, para las utilidades, ¿de qué año es aplicable el impuesto a los dividendos o participaciones? Dijimos, no va a ser para este año. Para 2016. Para 2000. Eso es importante aclararlo, porque muchas compañías nacen y van creciendo. Y los dueños de las compañías van dejando sus utilidades en la compañía, por lo menos en una parte, para tener crecimiento de la compañía. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todas las utilidades que se han generado antes del año 2016, o sea, si la empresa nació en el año 2010, las utilidades del 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e incluso el 16 no están grabadas con el impuesto al dividendo. Pero si obtiene utilidades en el año 2017, en el 18 o en el 19, esas utilidades cuando se las entreguen están grabadas con impuesto al dividendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene utilidades en su empresa, distribuya las que tenga retenidas de años anteriores al 2017, 2016 para atrás. Y trate de no distribuir las utilidades de 2017 en adelante. O distribuirlas en unas cuantías que no estén grabadas, lo cual va a ser bastante difícil porque el total de dividendos o el total de utilidades que se consideran grabadas es bastante bajo, arrancamos desde 19 millones como grabadas.
19 millones. Al año, ¿no? Sí, claro, Sí. que además es muy bajito. Es poquito. Muy bien, impuesto de renta a los dividendos es el tema de hoy para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Los invito nuevamente para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-515015. También pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. ¿Qué tipo de dividendos y participaciones, doctor César Mauricio, están sujetos al impuesto de renta para que detallemos un poquito más en ese tema? Solo Profundicemos un poquito más. solo aquellos que reciban las personas naturales. Ejemplo. ¿Cómo así? Si Pedro y su señora son los dueños de la empresa, entonces cuando le paguen dividendos a Pedro y a su señora, ellos tendrán que pagar impuesto al dividendo. Sí. Si ganan dividendos de 0 a 19 millones, no hay impuesto. Si ganan de 19 a 31 millones, 5% de impuesto. Si es de 31 millones en adelante, 10% de impuesto. Ahora, si quien recibe el dividendo es una sociedad, por ejemplo, la sociedad A tiene como accionista a la sociedad B. Cuando la sociedad A le paga dividendos a la sociedad B o le paga participaciones a la sociedad B, no hay impuesto a los dividendos. Mire usted cómo está configurado el tema tributario en Colombia. Si uno es una persona natural y recibe dividendos, le cobran impuesto a los dividendos. Si uno es una persona jurídica y le pagan dividendos, no hay impuesto a los dividendos. Y uno se preguntaría, ¿y por qué? Pues porque así fue el capricho del legislador. Entre personas jurídicas no hay impuesto al dividendo, pero cuando voy a la persona natural a pagarle el dividendo, ahí sí hay impuesto a los dividendos. Ocurre mucho para los grupos económicos, por ejemplo, en los casos de los grupos financieros. Un grupo financiero es dueño de la entidad financiera y el dueño de esa entidad financiera son un montón de empresas que son dueñas de esa entidad. Cuando le pagan dividendos a esas empresas no hay impuesto. Pero si Pedro llegara a ser también accionista de esa entidad, dígase usted Ecopetrol, Bancolombia, Argos, Sí, cuando le paguen el dividendo, sí tiene que pagar impuesto al dividendo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, está Gloria con nosotros. Qué gusto saludarla a esta hora en Su Caso en Casa. Bienvenida. Muchas gracias, niña. Adelante con su Para inquietud. preguntarle al doctor, yo no entiendo una cosa. Él dice que a la empresa le pagan dividendos. ¿Quién se los paga? Y otra cosa, pues, que quién le paga esa plata, es que él dice que se la pagan a la empresa. ¿Quién se la paga? Y otra cosa, si la empresa quiere denunciar pues lo que se gana o no lo quiere denunciar, eso no hay problema. O sea, si la empresa tiene tanta plata, ¿la tiene? ¿Cómo se dan cuenta que la tiene? ¿O no hay necesidad de denunciarla? Muchas gracias, niña. ¿Alguna pregunta para Gloria, doctor César Mauricio? Ninguna Gracias pregunta. a usted, Gloria. Gloria nos va a poner a hacer un curso aquí completo. Sí, pero eso me Pero parece tratemos muy de bien, dar la claro, explicación sí. completa porque esa creo que es la pregunta de todas las personas. Hagamos un ejercicio. Sí. Una persona tiene un pequeño mercado en un barrio. Que es muy Entonces, común. es común, sí. Durante el año compró 500 millones, ¿cierto? Compró 500 millones en- para venderlos. sí. Mercancía En para vender, productos, todo sí. lo demás. Los vendió en 700 millones. En todo el año, la suma de todo el año, vendió todo el año 700 millones. Sí. Y compró y se gastó en total para vender los 700 millones, 500 millones de pesos. ¿Cuánto le sobró? 200 millones. Sí. ¿Cierto? 200 millones son sus utilidades. ¿Qué le toca a ese mini mercado, a esa empresa? Pongamos lo que llame mini mercado del Progreso SAS. Mini mercado del Progreso SAS tuvo 200 millones de utilidades. ¿Qué le va a tocar hacer el mini mercado del Progreso SAS? Pues pagar el 34% de impuesto de renta. O sea que ya le quitaron a los 200 millones 68 de entrada, Sí. de impuesto de renta. Y quedan para distribuir 132. ¿De quién son los 132 millones? Del dueño. ¿Y quién es el dueño? Doña Gloria. Sí. Doña Gloria es el dueño del mini mercado. Doña Gloria dice, entréguenme a mí las utilidades. Y la empresa le dice, sí, claro, aquí están sus utilidades. Como son más de 31 millones de pesos sus utilidades, cuando las reciba, ya la empresa pagó el impuesto. Pero ahora le va a tocar a ella pagar otro 10% Otro más más. de impuesto a los dividendos. Y todo a raíz de la reforma tributaria. A raíz de la reforma tributaria. Y doña Gloria pregunta una cosa muy importante. ¿Y quién se da cuenta de eso y cómo se da cuenta y toda la otra cosa? Pues en Colombia existe un sistema para reporte tributario que se llama información exógena, lo que popularmente se conoce como el medio magnético. Todas las empresas
todas las entidades financieras, Porque ella preguntaba las que cómo se notarías, daban que cómo cuenta. se dan cuenta, las notarías, los municipios, es decir, todo el que comercie con usted, todo el que usted tenga una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, los puntos del almacén de cadena, los puntos de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, lo que hace es reportarle usted ante la administración tributaria. Y le dice, mire, Y hay usted que este año, reportarlo. y lo tienen que reportar, claro, y si no las sanciones Por son ley, altísimas sí, para esas claro. compañías. La administración tributaria, ¿qué hace? Recoge toda esa información y sabe que doña Gloria compró, viajó, movió el banco, etcétera, etcétera. Si no presenta su declaración, pues lo sancionará, que las sanciones son bastante altas. Mejor dicho, doctor César Mauricio, como dicen por ahí, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y todo, absolutamente todo, pues hay que dejarlo, como dice esa información exógena. Información exógena, sí, es una información electrónica. Todo lo que usted hace, las empresas se lo manda a la Administración de Impuestos y la Administración de Impuestos con su cédula reúne toda esa información. Cuando llega usted a unos topes, le llama y le dice, venga, usted aquí tiene unos reportes y no nos ha pagado su impuesto. Ay, señores, impuestos, impuestos, impuestos y más impuestos a partir de la reforma tributaria. Mejor dicho, ya saben que yo digo puntico en boca. Saludemos a Nicolás que está en la línea. Bienvenido, Nicolás. Muy buenas tardes, ya noche para usted, señorita Yasmín, y ¿Quién? para el abogado Ochoa. Claro que sí, qué alegría que nos acompaña Nicolás. ¿Cuál es su pregunta? Muchísimas gracias. No, es una pregunta muy concreta. Sí. Las deudas se extinguen, ¿cierto? Cuando una deuda se extingue y la compra un tercero, por ejemplo, esas empresas de abogados que compran carteras vencidas de los sí. bancos, por ejemplo, entonces se reviven las obligaciones. Esa es mi pregunta muy concreta y una feliz noche para ustedes. Igual para usted y gracias, Nicolás, muy interesante su pregunta. Aunque la pregunta no es del tema, si quieren con mucho gusto Claro, la contestamos. por supuesto, ¿Qué para es lo eso que tenemos pasa? acá al abogado. Gracias. ¿Qué es lo que pasa con las obligaciones? Si la persona que tiene una cuenta por cobrarle a otro deja pasar una cantidad de tiempo, dependiendo de la obligación que sea, 3 o hasta 5 años, pues la obligación prescribe. Pero si de alguna manera la entidad le ha cobrado a la persona, es decir, lo ha demandado, judicialmente ha interpuesto una demanda, esa persona jamás tendrá esa deuda como extinta. Si a Pedro, una entidad bancaria, por ejemplo, le tiene un pagaré y lleva 10 años y no lo ha demandado, entonces quiere decir que Pedro ya tuvo extinción de la deuda por prescripción. Pero si Pedro lleva 1 año, lo demandaron y lleva 10 años sin pagar, la deuda todavía existe. Y lleva 15 años sin pagar y la deuda todavía existe. Y lleva 100 años sin pagar y la deuda todavía existe. Por eso estas entidades que compran créditos vencidos, créditos morosos, pues los compran y tratan de recuperarlos. Los compran muy baratos y hacen que las personas paguen, hay veces con unas situaciones no muy ortodoxas. Y ocurre igual con las tarjetas de crédito. Lo mismo, exactamente, cualquier crédito. Muy bien, el tema de hoy se los recuerdo, impuesto de renta a los dividendos. Ustedes pueden seguir participando a través de nuestras líneas telefónicas. Una es local, también tenemos una línea de larga distancia. Hacemos una breve pausa, en su caso en casa, y en 1 minuto regresamos con ustedes con más televidentes y con una información bien importante para que tengan presente. Regresamos con ustedes a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. El impuesto de renta a los dividendos. Tengan presentes estos datos que son bien importantes. Este impuesto a los dividendos se aplica solo para personas naturales y sucesiones ilíquidas. Las sociedades que reciban dividendos no están gravadas. Estarán gravados los dividendos y participaciones de personas naturales generados por las sociedades a partir del año 2017. Para quienes tengan dividendos o participaciones inferiores, lo decíamos ahorita, a 19.115.400 pesos, la tarifa será del 0%. Las personas naturales o sucesiones ilíquidas que obtengan dividendos o participaciones entre 19.115.400 pesos a 31.859.000 pesos, la tarifa será del 5%. Ahorita lo explicaba muy bien el doctor Mauricio. Aquellos que perciban dividendos o participaciones superiores a 31.859.000 pesos estarán sujetos a una tarifa del 10%. Y las sociedades extranjeras y las personas naturales extranjeras que reciban dividendos y participaciones de Colombia también estarán sometidas
al impuesto de renta, pagar impuestos todo el mundo. Está con nosotros María en la ciudad de Ibagué. María. Sí, buenas noches. La escuchamos y bienvenida. Gracias. En el caso, doctor, de una buseta alquilada a una empresa, pagan 3,5 millones, descuentan el 4 de la retención en la fuente, lo consignan a una cuenta bancaria. ¿Qué sucede ahí, doctor? Si de ahí se tiene que sacar para el mantenimiento de la buseta, los repuestos. ¿Tenemos clara la pregunta? Sí, una pequeña pregunta simplemente. ¿De quién es la buseta? ¿De una persona natural? De una persona natural, doctor. Sí, correcto. En este caso no hay impuesto a los dividendos, porque Gracias, recuerden María. que el impuesto a los dividendos se genera cuando el que produce las utilidades es un bien o son los bienes de una persona jurídica. En este caso, a lo que están sometidos es al impuesto de renta. Quien alquila la buseta, que es una persona natural, tiene que tener en cuenta que va a recibir ingresos de la empresa de transportes, pero también tiene que apuntar todos y cada uno de sus costos y todos y cada uno de sus gastos, para que en la declaración de renta que le va a tocar hacer, porque inclusive con ese ingreso ya es declarante, pues pueda poner ingresos 48 millones, gastos 45 millones, por decir alguna cosa. Y la diferencia pues no está sometida al impuesto porque es un ingreso muy pequeño. Muy bien, ¿cómo aprendemos en este programa y más con semejante maestro? Gracias nuevamente, doctor César Mauricio, por acompañarnos hoy y aclarar tantas dudas que tienen los televidentes en relación con este tema. Y está precisamente con nosotros Raúl en Calarcá. Raúl, Calarcá, Quindío, ¿cierto? Sí, Calarcá, Quindío. Qué gusto saludarlo, bienvenido y saludo especial para los televidentes que tenemos en esta región del país. Adelante. Sí, buenas noches. Por acá los oímos y vemos bastante. Claro que sí. Gracias. Vea, con respecto me dejó una inquietud, una respuesta que dio el doctor hace un momento con relación al negocio que se plantea, que tiene un señor un negocio, vende 500, compra 500, vende 700, le quedan 200 y de todos los 200 pues es difícil pagar el impuesto del que él comenta, porque esto va a tener los gastos de un empleado, si es posible, o los servicios que son los que se pagan. Eso se descuenta o se tiene que pagar de todo el monto que se realizó la venta. Raúl, gracias por acompañarnos en su caso en casa. Claro, don Raúl, se tienen en cuenta todos los ingresos, pero también todos los costos y los gastos. Es decir, cuando hablábamos de los 500 millones, hablábamos de 500 millones en compras y gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 500 millones, en el ejemplo que dábamos, estaban incluidas todas las compras de mercancías, pero también todos los gastos y costos necesarios para poder operar el negocio. Es decir, si usted, por ejemplo, compra 500 millones, pero además tiene gastos por 100 millones, también lo suma. En ese caso serían 600, total de ingresos serían 700, se gana 100 y sobre ellos paga el impuesto. Y tenemos un minutico para una última llamada. Está con nosotros Gloria, aquí en Campo Valdés, en Medellín. Adelante, Gloria. Buenas noches, la pregunta es esta. Si yo tengo unos ahorros en el banco, por decir algo, para una vivienda, por decir algo, y son más de 20 millones o 20 millones, ¿yo tengo que pagar impuesto al gobierno por esta plata? Muy buena pregunta, Gloria. Gracias por participar. Sí, los impuestos se pagan es sobre los ingresos que se obtengan. En este caso lo que tiene ella es un ahorro. Ahorro, sí. ¿Cierto? Sobre ese ahorro no hay lugar al pago de impuestos. Si ese ahorro fuera muchísimo más alto, sí tendría una cosa que llama impuesto sobre la renta presuntiva. Pero el caso de ella, si solamente son 20 millones que tiene ahorrados, no le da para ser declarante y tampoco habría lugar a impuesto. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor César Mauricio Ochoa, de la firma Ochoa y Asociados, teléfono 266-6474, la página www.ochoa.com.co. Gracias. Muchas gracias, Yasmín, por invitarnos y aquí estaremos nuevamente. El tema de este viernes también es muy, pero muy interesante y tiene que ver con la garantía de productos y servicios. Compraron una prenda, compraron un televisor, un electrodoméstico y se les dañó. ¿Cómo hacen efectiva esa garantía? Para que estén muy pendientes. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.